que vamos entonces a hablar de otros asuntos, con vuestro permiso. Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos esta mañana, Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, han pasado un mes y medio desde que el defensor del pueblo presentó este documento que tenemos aquí encima de la mesa, que es el informe sobre los abusos en la Iglesia Católica. En este mes y medio, la respuesta que ha tenido el informe, la que usted ha percibido en la propia Iglesia Católica, en las administraciones públicas que están directamente concernidas por lo que aquí se recomienda, se dice, o del conjunto de la sociedad española, ¿la respuesta es la que usted esperaba en esos ámbitos? ¿Ha habido algo que le haya sorprendido, para bien o para mal? Bueno, yo más bien he procurado no prefigurar qué respuesta iba a tener el informe, ¿no? Si se hacen... Es el informe el que quería ser una respuesta a las víctimas. Y lo que me importa fundamentalmente es qué han significado para las víctimas. Yo creo que las víctimas se han sentido reconocidas, acogidas y que abren puertas de esperanza para que la justicia y la verdad y verdaderamente el hecho de que no haya repetición, ¿no? Pues se cumplan. Por lo demás, no quiero eludir la pregunta, pues ha sido también una respuesta pues desigual, pero en general muy, muy acogedora, porque esto es un informe. Y como se trata de un informe, pues lo que da es espacios para que se adopten decisiones donde corresponde. Es un informe dirigido al Parlamento y dirigido al Gobierno, que son los que tienen que adoptar las medidas. Nosotros lo que hacemos es recomendaciones, o proponer argumentos, señalar qué alcance tiene la historia, ¿no? Por parte de la Iglesia, pues también ha sido un poco desigual. La Iglesia es muy plural y muy amplia, si no es solo la conferencia episcopal. Incluso dentro de la conferencia episcopal, pues también hay respuestas desiguales. Luego la Confederación de Religiosos de Enseñanza y de Religiosos de España pues han hecho una respuesta muy positiva, han asumido, han pedido perdón, han dicho, bueno, incluso nos da vergüenza lo que ha ocurrido, pero no va a ocurrir más. Y el propio nuncio de su santidad, pues del Papa, ha dicho que encuentra un informe adecuado. Están preocupados más por el debate de las cifras, ¿no? Pero en general la sociedad española ha entendido que esto era necesario. De hecho, la encuesta que nosotros realizamos, el 72% considera que el abuso sexual infantil, no es dentro de la Iglesia general, es un problema grande en España, y el 24% señala que es un problema también grave. Entonces hay un 90 y tantos % de la sociedad española que es consciente de que el abuso sexual infantil es muy importante, y un 70 y tantos % que dice que no se está haciendo lo que se debe. Bueno, esto ya sé que no responde tajantemente, pero yo estoy muy satisfecho de la respuesta, porque también ha sido serena. Cada uno ha dicho lo que buenamente cree, cómo buenamente lo ve. ¿Y ahora qué me importa? ¿Qué nos importa? Pues que esto tiene que ir al Parlamento. Y en el Parlamento tiene que haber un debate, según pone la proposición de ley, entre los grupos parlamentarios. Y en ese debate es el que yo tendré que asistir y debatir con ellos. Pues lo que me importa es que se asuma lo que ocurre y que se adopten medidas. Y nosotros hemos recomendado medidas, pero no somos ni jueces ni somos legisladores, y proponemos. Y ahí es, hasta que no se haga ese debate, pues también tengo la prudencia de hacer una valoración de cuál es la respuesta. Para mí la respuesta que quiero es la respuesta de que se adopten las medidas que hemos propuesto, o algo similar, o lo que crean. En el informe he contado que tiene hay una versión que es resumida para los oyentes que no tengan mucho tiempo, son 70 páginas, 30 en español, 30 en inglés, pero luego está el informe completo, que es el que recoge no solo todas las tripas de la encuesta, de la que ahora hablaremos si usted quiere, sino algunos pasajes de los testimonios que han prestado las casi 400 personas que han hablado directamente con los profesionales del defensor del pueblo, que son testimonios desgarradores. Y son testimonios de personas que han pasado, han crecido, que han pasado muchos años ya desde que sufrieron los abusos, porque hay un proceso ahí de
maduración y de asunción de lo que ocurrió, que no en todas las personas es igual, y que hace que muchas veces se decidan a hablar o sean capaces de comunicar lo que les pasó muchos años después de que ocurriera. Por eso se produjo el debate sobre cuántos años deben pasar antes de que se den por prescritos los hechos, y hubo una reforma legal el año pasado, en la legislatura pasada, que ha ido en esa dirección. Yo creo que una dirección muy, muy positiva. Esos testimonios, ¿usted ha asistido personalmente a alguno de esos testimonios? ¿Ha tenido oportunidad de escuchar directamente a algunas de estas personas? Yo he escuchado a algunas de estas personas, pero yo no he formado parte del grupo de entrevistadores. Hemos hecho una unidad de atención a las víctimas, unidad específica que hemos contratado, seleccionado con un cuidado extraordinario para psicólogos, personas especialistas en asuntos que tienen que ver con el trabajo social, con la atención a las personas, que llevan muchos años entrevistando víctimas, ¿no? Médicos especialistas también en eso. Y yo creo que este es el modo de atenderles. Porque yo, sinceramente, cuando oigo y alguno ha venido a mi despacho a contarme, pues me desmorono un poco. O sea, te dan ganas de llorar. Y entonces, pero así no resolvemos nada, quiero decir. Así empatizamos, pero así no afrontamos. Y tiene que ser gente que tiene oficio para hacer eso, y que además sabe ir un poco en una dirección, acoger con mucha hospitalidad y también proponer. No es terapia lo que hacemos, tenemos que recibir testimonios. Y esos testimonios son verdaderamente desgarradores, sí lo son sin duda alguna. Y además porque ha sido devastador para la vida de ellos, devastador. Que no eres un chavalillo, porque aunque vengan con 70 años, cuando vienen y hacen una entrevista, sale el niño que hay en ellos, el niño dolido que hay en ellos. Han vivido toda la vida con eso. Además, en un contexto muy especial. Muchas veces cuando son en el contexto de la Iglesia, que es un contexto que esperas, o es, ¿no?, ejemplarizador, y que lo que esperas es lo mejor, que es para ti, no sé, la ensoñación máxima del espíritu. Y te ocurre eso. Pues algunos se han quedado muy mal, muy mal. Y porque eso también lo utiliza quien abusa. Al claro, final quien abusa... Es una relación de poder. Aquí estuvo Miquel Hurtado una mañana, eso fue la temporada pasada o la anterior, hablando de su propia historia. Y claro, él le explicaba, la persona que abusa lo que hace es secuestrar la voluntad de quien sufre el abuso. Si es un menor de edad, si es un niño, pues aún más está secuestrada la voluntad, porque el niño muchas veces no sabe. Bueno, muchas veces no sabe si lo que le está pasando es normal, no es normal, si les pasa a los demás. No sabe si le están queriendo. Exactamente. No sabe a quién ir, no sabe si es culpa suya, porque una cosa que tienen las víctimas es que enseguida se culpabilizan. Pues no me resistí, o no supe, o no defendí, o no... Y viven toda la vida con una culpa, o sea, cuando son víctimas, Y lo que decía usted, que cuando esa persona además tiene la supuesta autoridad moral de ser el profesor en el colegio, o el religioso, o el cura de la parroquia con el que la madre tiene una enorme confianza, pues el crío entiende que esa persona pues hace siempre lo mejor pensando en él, y es justamente... y luego la vida, los avatares de la vida de ellos, cuando los ves, pues han sido muy malos muchas veces. Algunos se reponen, o sea, es que tampoco sabe el tipo de reacciones. Dos hermanos abusados, pues uno se suicida y el otro pues, se repone. No acaba... cada uno ha seguido un camino, pero en general para todos ha sido devastador. Está en tratamiento psicológico y luego hay otro daño que también hay que hablar de él, que es el daño espiritual. Y el daño espiritual no es solo un daño para su fe, que para muchos lo es, para sus creencias también en sí mismos y en la vida. Es decir, es que pierden la confianza en la vida, ¿no? Y claro, esto también es importante, muy importante. Claro, algunos también quieren seguir creyendo. Hay gente que viene y dice, es que yo quiero creer, y pide la reparación para poder seguir creyendo. O sea, que no es un debate entre creyentes y no creyentes esto. Este asunto no es debate quiénes son creyentes y quiénes no son. Este es un asunto de otra complejidad, y que a todos los que les ha ocurrido les ha producido, ya digo, un trastorno enorme, y que lo que piden es, cada uno pide una cosa distinta, o sea que piden desde luego que se repare eso de mil maneras. Para reconciliarse, algunos quieren también encontrarse con el abusador, otros no. Algunos han preferido ir a un bufete de abogados, o prefieren ir directamente a la Iglesia Católica, o otros han venido al Defensor del Pueblo.
bueno, hay que respetar también eso. Respetemos que cada uno encuentre el camino que considere más oportuno para lo que desea resolver. En el informe, por ejemplo, se dice que la propia Iglesia Católica ha evolucionado también en su manera de afrontar esta cuestión, con todas las críticas que se le siguen haciendo a muchos de los obispos o de las que no quieren ver las cosas. Y ahora hablaremos de lo de la encuesta y de la polémica sobre el dato. Pero que dentro de la propia Iglesia Católica, tradicionalmente, lo que se veía cuando había algún caso de abusos sexuales a un crío por parte de un religioso, lo que se veía era el pecado del religioso que está abusando del menor. Y ahora, afortunadamente, lo que se va viendo es el daño que se le está ocasionando a esa persona que es la víctima de los abusos. Poner el foco sobre el daño a la víctima y no sobre el comportamiento pecaminoso de ese sacerdote, al que entonces lo que conviene es apartar de la parroquia, enviarle a un lugar de retiro para que a ver si conseguimos que se... más como un delito que como un pecado. Sí, como un pecado como un delito, ¿no? Pero no será exactamente así, pero pasaba un poco eso, ¿no? Pero había respuestas dilatorias y respuestas insuficientes, ha habido. Y también malas prácticas, porque había la costumbre, más bien cuando se conocía esto, pues de preservar el escándalo moviéndolo de sitio, es decir, que eran actuaciones, pues prácticas que no eran buenas prácticas, ¿no? Y la idea del escándalo, que es una idea fundamental en este asunto, pues la Iglesia vela mucho por el cuidado del escándalo, que es el mal de los males, porque no es ninguna hipocresía, es que para ellos lo es. Lo que pasa es que ahora ya van comprendiendo que es mayor el escándalo de no asumir las cosas o de tratar de mantenerlas ocultas que el afrontarlo. Ese sí que es el escándalo de los escándalos. Y creo que se ha producido efectivamente una modificación. Tienen más fuerza para hacer políticas de prevención que para abrir y enfrentarse a lo sucedido, ¿no? Pero es verdad que el Papa en 2023 hizo un motu propio, vos estis lux mundi, vos sois la luz del mundo. Perdón por los latinajos, pero es así. Para uno que lo sabe utilizar. Celebramos que los diga bien. Así se titula. Es que así se titula. Para uno que los utiliza con criterio, solo faltaba. Así se titula. Pues más bien pone mucho el acento en las víctimas y a partir de eso, incluso ya en los últimos años, ha habido una evolución en muchos sectores dentro de la propia Iglesia, es decir, esto hay que afrontarlo, esto... Es que ya no se puede... La propia sociedad española, ¿no? Las propias víctimas. Es una presencia y una tan fuerte de la dimensión casi ética de los ciudadanos. No es un asunto solo de gente creyente, que ya no hay manera de que esto pueda no afrontarse. Entonces yo le pido también al gobierno, le pido al Parlamento, pues que en el modo en que estimen ellos, nosotros no somos más que defensores del pueblo, no queremos meternos a hacer lo que no nos corresponde hacer, pero que se afronte esto en serio, y yo estoy seguro que se hará. El cardenal Omeya se enfadó, se disgustó, porque los medios de comunicación... creo que el primero fue el diario El País. Se ha hecho una encuesta y los datos de la encuesta están aquí recogidos en el informe. La encuesta no dice que haya 440.000 o haya habido 440.000 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Lo que dice es que un 1 y pico % de la población española, según la encuesta, dice haber sufrido abusos sexuales en la Iglesia. El 1, quiero precisar solo una cosa, no está bien dicho, y menos, no tengo nada que corregir, pero el 1,1% es que han sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. Digo en el ámbito porque aquí nos pusieron el encargo, era en el ámbito. Yo, como soy de metafísico, me puse venga a dar vueltas que era el ámbito, pero bueno, allí estuve con el ámbito. Pues estos son... El 1,1 es pues también profesores del colegio que no son religiosos o personas que les llevan actividades extraescolares, que llevan deportes, etcétera. En ese contexto el 1,1. El que habían sido directamente abusados por un religioso, un sacerdote, el 0,6%. Esto es lo que dice la encuesta, y una encuesta seria hecha por una empresa seria. Y rigurosa, a la que yo respeto mucho. Que luego creo que el primero fue el diario El País y los medios de comunicación, pero hace algo que hacemos todo el tiempo, claro, los medios de comunicación, que es del porcentaje de la población. Si la población son 38 millones de españoles adultos, pues de ahí salen los 440.000. Entonces
al cardenal pues le pareció que no estaba bien hecho eso, la extrapolación. Bueno, no sé si a usted le sorprendió mucho o poco la queja de los obispos. Pero claro, ellos dicen, es que la encuesta no dice que esté probado que haya 440, no dice que esté probado que haya 440.000, ni que no puedan ser más de 440.000. Tampoco la encuesta dice que no pueda haber más de esos, ¿no? Esta es una encuesta que es de prevalencia, ¿no? De prevalencia y ver un poco qué circunstancias y qué consecuencias ha tenido para una población menor de 18 años durante un periodo de tiempo. Por eso no es que haya sido esta semana ese número, porque calculan, si esto fuera así, pues cuántas personas tendrían, pero esto es a lo largo de muchos años. Y además los datos que nos pueden inquietar no son tan extraños respecto a lo que habitualmente se ve en otros países y respecto a otros datos que hay también en la literatura científica en España sobre esto, ¿no? Y por eso también hay que decir, y yo lo digo y desde luego lo subrayo, que no es el problema de los números la cifra, esto es la preocupación por la cifra, que es también cada uno, si uno ha visto una víctima, ya es suficiente para que pongamos en marcha todo lo que podamos para que eso no ocurra, todo lo que podamos. Sí, también hay mucho silencio, es que hay mucho silencio en esto. Hay algunos acallados, han sido acallados, y otros han decidido vivir esto así. Y luego otros han fallecido también, y también han prescrito. Esto, por eso es difícil, por eso hay que hacer informes rigurosos, serios, que no sean sesgados ni ideológicamente, ni sesgados en ningún otro sentido. Es lo que hemos procurado hacer. Es que fíjate que en la encuesta aporta otro dato. Acabamos de decir cuál es el porcentaje de los encuestados que dice haber sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia Católica o directamente por parte de un religioso. Hemos hablado del 0,% y del 1 y pico %. Pero ahora fíjate, el dato de qué porcentaje de la población española dice haber sufrido víctimas de abusos, no en un ámbito concreto, sino en cualquier sitio, es del 9,92%. Estamos hablando casi del 10% de la población, que no voy a hacer la extrapolación a cuántos ciudadanos serían, para que no se me enfade nadie, pero el 10% de la población española es una enormidad. Sale exactamente el 11,7. 11,7. De las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. 11,7. Yo además me gusta, y vosotros también, bueno, ustedes tienen siempre ese cuidado de hablar así, ¿no? Y lo que digo es, el 11,7 afirman haber sufrido abusos sexuales. Sí. Eso es lo que dice la encuesta. Y antes de los 18 años. Entonces España, con independencia, ahora no hace falta hablar de la Iglesia, tenemos un problema muy serio con los abusos sexuales infantiles, pero muy serio. Y de ese 11%, el 3,36% son en el ámbito familiar. Entonces yo creo que es verdad que se ha hecho una ley recientemente. 1 de cada 3 es en el ámbito familiar. Y quiero decir que porque la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica en España siempre dice, bueno, es que solo hablan ustedes de los abusos en el ámbito de la Iglesia. Bueno, yo estoy dispuesto a darles la razón en eso, siempre que eso no signifique que no se pueda hablar de los abusos en el ámbito de la Iglesia. Pero además, fíjese cómo titulamos la encuesta, porque esto fue una obsesión personal, ¿no? Era estudio retrospectivo de prevalencia del impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años a la población adulta española residente, ¿no? O sea, residente en España. Bueno, la encuesta no es una encuesta específicamente sobre la Iglesia Católica, porque nosotros queríamos, al ver la prevalencia, es ver qué magnitud tenía lo de la Iglesia en relación con lo otro. Y había muchos sectores de la sociedad que decían, bueno, es que hay que estudiar también lo demás, no os centréis aquí porque hay que ver lo otro. Y digo, bueno, pues vamos a ver en qué marco estamos. Ahora, la encomienda la teníamos en ese ámbito de y el papel de los poderes públicos, que también está ahí, que es muy importante. No, sí, lo que digo, yo creo que debería haber una nueva encomienda ahora al Defensor del Pueblo, que es hacer un informe sobre los abusos a menores en nuestro país en el ámbito familiar. Yo creo que hay una cosa porque hay un fenómeno, Carlos, tremendo ahí que... Claro, lo que es muy tremendo. Claro, lo PIBI, esto que llaman lo PIBI, que a mí no me gustan mucho las siglas, ¿no? Pero es que es la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
nosotros pedimos que se haga un desarrollo normativo, que se aplican medios para eso, porque tenemos que trabajar seriamente toda la sociedad para abordar esto, para abordar qué es lo que ocurre, cuáles son las causas, cómo podemos evitarlas, a qué obedece eso. Pero es muy preocupante, muy preocupante y muy grave. Porque es imposible que haya 3 millones de personas que hayan sufrido abusos en la familia en España. Es imposible. ¿Por qué sabe usted que es imposible? Ahora que se ha empezado y si es posible, no deberíamos ahora que se ha empezado a hablar de esto, sí. ahora de repente cualquier conversación te sale 1, 2, 3 que dice, pues a mí ya me pasó, yo nunca lo he contado, pero pasa, a mí me pasó o en el colegio o me pasó en casa. ¿Por qué? Porque se ha abierto la conversación con naturalidad de algo que tenemos que abordar con naturalidad. Pero sobre esto ha habido siempre un silencio ahí como... Eso a mí me pasó, estaba a punto de tutearle, perdóneme. No, pues lo puedo hacer, por supuesto. No quiero hacerlo porque después vamos a hablar de otro asunto y quiero mantenerlo usted, que igual... Bueno, perfecto. No, eso fíjese, pero voy a contar una experiencia profesional. A mí eso me sucedió la primera vez que en un programa de La Brújula hablamos del suicidio. Y de por qué no se habla en los medios de comunicación del suicidio. Y el día siguiente y los días siguientes, iba a decir que toda persona con la que tuve una conversación, no diré toda para no parecer exagerado, pero rara fue la persona que hablando te decía, por cierto, sobre esto que hablasteis el otro día del suicidio, yo tuve una experiencia directa, o un familiar, o un amigo, o conozco de alguien. Y entonces dice, pues es verdad entonces que el fenómeno está mucho más extendido. El dato que habíamos dado era el de 10 personas se suicidan cada día en España. Y nos parecía una enormidad. Y decíamos, ¿cómo es posible que eso suceda? El dato estará mal. Pues dices, no debe de estar tan mal cuando la reacción que percibes es que efectivamente todo el mundo conoce a alguien al que le ha pasado algo. Y todo el mundo ha pensado alguna vez en algo similar. Y lo que habría que ver no son los que se han suicidado, sino quienes han jugado con esa idea. No digamos, por ejemplo, gente que está en prisión, que son porcentajes que tenemos que juegan con esa posibilidad, ¿no? Y no digamos el problema de los chavales y el suicidio, Pero, en fin, nuestra cuestión está traído, pero hay que pensar esas cosas. Bueno, me han tenido usted con Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, porque ahora le quiero preguntar si el defensor del pueblo tiene algo que decir sobre la amnistía en España. Si ha recibido el defensor del pueblo alguna petición de algún ciudadano, de alguna asociación, de alguna institución que le ha dicho, ¿podría usted ocuparse de examinar esta cuestión de la amnistía por si supusiera una discriminación, por ejemplo, de ciudadanos en razón de su ideología? ¿Tiene papel el defensor del pueblo en ese asunto o no? Bueno, hemos recibido, sí, escritos, ¿no? Si digo que no han sido muchos, parece que estoy animando a que ahora se ponga toda la ciudadanía a escribir sobre esto, ¿no? Siempre da temor. Nosotros recibimos 33.000 quejas al año y no vengo yo aquí ahora a promover que vengan más, pero si hacen falta que vengan quien tenga que venir. Lo que sí digo es cuál es nuestro papel y como papel de defensor del pueblo. Nosotros seguimos un criterio que de acuerdo con la ley orgánica del defensor del pueblo y que tiene que ver también con todos los hábitos históricos, que son criterios fijados, yo creo que con muy buen sentido. Joaquín Ruiz Jiménez, en 1983, cuando estaba casi concibiendo lo que era el defensor del pueblo, ¿no? Salía en la Constitución una mención, luego pues había que hacer, acaba de salir una ley orgánica y tenía que pues poner normas de circulación sobre este asunto, ¿no? Y señaló una forma de hablar, un criterio que estableció las bases del trabajo de nuestra institución. Si se me permite, yo prefiero leerlo, son 3 líneas, pero luego puedo comentar, no es para eludir el comentario. ¿No? Dice, la institución trabaja sin interferir en los cauces institucionales por donde deben canalizarse las discrepancias políticas, ni en la órbita legítima de actuación de los poderes que la Constitución regula. Procura no interferir en las normas legales mientras se estudian y debaten en el seno de las Cortes Generales. Una vez la ley ha sido aprobada, la institución se activará, una vez las leyes están definitivamente aprobadas, pues para analizar y en su caso adoptar las medidas que pueda adoptar. Pero nosotros no hacemos esa incidencia política en el sentido de que
Y yo me remito a toda nuestra actuación, a mi actuación en estos 2 años. No hacemos incidencia política. Y sobre las leyes solo intervenimos una vez han sido aprobadas. Entonces podemos intervenir. Pero no mientras se están debatiendo o están... ¿Ahora qué tiene que ocurrir? Pues ahora, según nuestros criterios, lo que tiene que ocurrir es que actúen en el Parlamento los poderes que la Constitución le ha dado a los parlamentarios y que hagan un debate y que en su caso aprueben o no aprueben la ley y que hagan o modifiquen o no modifiquen la ley. Esto es lo que tiene que hacer y nosotros, a la luz de la ley, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Pero no antes de... claro, para mí que he andado en otros vericuetos en la vida, hacer esto también supone un ejercicio de disciplina personal y de responsabilidad. Entonces, me van a permitir que yo lo que les puedo decir es que nos toca reclamar que se haga un debate serio, nos toca reclamar que las administraciones funcionen, nosotros supervisamos las administraciones y nos toca, en su caso, informar sobre la ley, porque no somos el Consejo de Estado o instituciones que tienen que informar previamente a la ley. Somos más bien los que una vez hecha la ley, como supervisamos la administración, podemos intervenir y podemos intervenir en muchas direcciones. Como saben, tampoco quiero hacer sugerencias, nada, podemos intervenir hasta si se considerara, pues llevando al Tribunal Constitucional si consideramos que eso es así. Pero eso tiene que ser, ya digo, a posterior. Sí, de hecho, hay varios precedentes, pero el más próximo, entiendo yo, a esta controversia en la que ahora estamos es el Estatut del Estatuto Catalán del año 6, que siempre se dice el PP recurrió al Estatuto del PP, varios parlamentos autonómicos y el defensor del pueblo, que era Enrique Múgica en aquel momento, ¿no? Y a mí me contaron una vez, pero yo nunca lo pude comprobar, que Enrique Múgica, antes de tomar una decisión sobre ese recurso, le preguntó a un alto responsable del Partido Socialista que estaba en el gobierno en aquel momento y que se había ocupado muy directamente de la tramitación parlamentaria del proyecto del Estatut, y le dijo, pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay motivos para recurrirlo? Y esa persona, que por cierto había votado a favor del Estatuto en el Congreso de los Diputados, le dijo, por supuesto que los hay, vamos, no dejes de recurrirlo. Pero esto me lo contaron a mí una vez y no puedo afirmar que sea yo no doy cierto. Por supuesto, ni siquiera sé si ha sido lo más prudente introducir esa posibilidad, pero está en la ley, nosotros tenemos esa posibilidad. Ahora, yo no digo, primero tiene que aprobarse, porque es que tenemos que tomar muy en serio los procedimientos. Los parlamentarios supongo que también se los toman, pero se los tienen que tomar. O sea que si ahora resulta que tiene que haber un debate, yo lo que pido es que haya un debate. Esto es lo que me toca pedir. Claro, me dirán, pero la ingenuidad de Gabilondo reaparece de nuevo. Bueno, pues tengo que pedir que haya un debate. Lo he pensado, pero no lo he dicho. No, ya lo sé, lo he notado en los ojos. Pero yo tengo que decir públicamente que esto es lo que parece importante. Y luego, a raíz de eso, pues que se adopte la decisión con toda la legitimidad que tiene el hacerlo. Y nosotros, pues, cumpliremos con nuestra obligación a lo largo de lo que se apruebe, si se aprueba. Sí, tipo tesis, que tenemos... Sí, don Ángel. Yo esta pregunta se la hago porque le respeto mucho intelectualmente. Me parece que usted es una persona honesta y, por lo tanto, le hago esta pregunta no como presidente o defensor del pueblo, tal, sino como don Ángel Gabilondo. ¿No le sorprende todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses? ¿No le sorprende que se haya puesto esta iniciativa de la ley de amnistía, que se haya reunido dirigentes de su partido con el señor Puigdemont fuera de España? ¿No le sorprende el acuerdo que se ha llegado para el Ayuntamiento de Pamplona? ¿A usted esto cómo lo vive? O sea, desde su perspectiva casi personal. O sea, ¿a usted le parece normal esto? No sé si parece un poco extravagante decir que mi perspectiva personal es la perspectiva ya del defensor del pueblo, que la ascesis a la que yo tengo que convertir mi forma de ser y de vivir es que debo tener criterios vinculados al papel que desempeño,
que no es una teatralización de Ángel Gabilondo disfrazado de defensor del pueblo, sino que yo soy el defensor del pueblo. Y como tal no debo... bueno, lo que le puedo decir, si la pregunta va de sorprender, es que yo me sorprendo muchísimo de casi todo. Y además le puedo decir que después de que en este periodo de pospandemia, globalización y polarización, las cosas que ocurren a mí me sorprenden y están muy alejadas, pero no digo estas, digo lo que ocurre en general en el ámbito sociopolítico, y no quiero hacer de profeta, muy alejadas de mi forma de concebir las relaciones humanas, sociales y políticas. Esta es la verdad. Pero yo no me han puesto de defensor del pueblo para que transforme la sociedad y evangelice el bien, sino que me han puesto para que cumpla la supervisión de la administración y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por eso no tome, en fin, como una desconsideración, porque usted es siempre, y lo ha sido ahora también, muy amable con Ángel Gabilondo. Pero es que Ángel Gabilondo ya no es otro que el defensor del pueblo. Pues volviendo sí, señor... voy a preguntar una cosa, volviendo al defensor del pueblo, que tiene que ver con el informe. No sé si se puede hablar de obstrucción de la Iglesia, igual usted no lo va a decir así. El hecho de que los obispos y el Papa, cuando se reunieron hace un par de semanas en Roma, no aludieran al informe, el hecho de que en la propia conferencia episcopal haya organizado una auditoría paralela, ¿no?, que está por presentarse y cuyos resultados no sé si van a discrepar mucho con el informe que ustedes han realizado, hablan de, por lo menos, una posición de recelo de la Iglesia, y hablo de la Iglesia institucionalmente, ya sé que la Iglesia no tiene que ver necesariamente con el poder religioso, pero hay una suerte de obstrucción o de dificultad o ha habido una colaboración fluida. Bien, de primeras, yo lo que sentía eran muchas reticencias. Es la palabra, ¿no? Siempre la palabra obstrucción, y me ha dicho además, ya sé que no será la palabra que emplearé usted. ¿No? Se notaba reticencia, no recelos, porque había una hipótesis que corría, que era la hipótesis de que esto era una cosa menor, que no era para tanto, que eran un grupo de personas, eso de las manzanas, ¿no? Sí. Y yo creo que ya ha quedado claro que no era una cosa de menor, era una cosa un poco más... de más alcance, de otra magnitud, y que alcanzaba tal cantidad de personas y obedecía a tales causas, que lo que es muy sintomático es que la Iglesia ha hecho un montón de protocolos para prevenir, en la línea de formación, en la línea de adopción de medidas muy concretas, y a mí esa parte, la parte de protocolos que ha hecho la Iglesia, me está gustando lo que está haciendo. Pero yo pregunto, hacer todo eso no es reconocer explícitamente que algo pasa, porque no puedes decir no pasa nada y llevamos aquí 40 volúmenes de protocolos para que no vuelva a suceder nada, no, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Y entonces yo creo que esas reticencias, también por el impulso del Papa, me parece, y por el impulso de sectores también de la Iglesia que están dispuestos a asumir lo ocurrido, y por la presión de la sociedad pues lo que ha ocurrido es que esas reticencias se van reduciendo, son menos, pero son. Y la Iglesia, sobre todo en ámbitos muy jerarquizados, pues le cuesta. Pero yo digo que el nuncio del Papa a mí me ha hablado muy bien, y además a los obispos también se lo ha dicho. Lo único que les molestaba era lo de la cifra. El tema de la cifra ha sido un problema, y lo otro de este informe no han dicho nada, no han objetado nada. Estamos fuera de tiempo. Si vais a hacer alguna pregunta tiene que ser de sí o no. Muy breve. ¿Es un fenómeno del pasado o no? Solamente me ciño a la cuestión, a los abusos sexuales dentro de la Iglesia. ¿Es un fenómeno del pasado, sí o no? Ojalá fuera solo del pasado. Yo creo que tenemos que trabajar para que... Ahora creo que es menor, sinceramente. Es menor, y hay medidas para saber qué hacer cuando ocurre. En el pasado era mayor, y cuando ocurría no se sabía qué hacer,
salvo callar, silenciar y desplazar. David, pero de sí o no. Señor Gabilondo, en su papel como defensor del pueblo, usted ha recibido varias quejas sobre problemas de convivencia en la educación catalana vinculadas a la cuestión lingüística. La más reciente, si no recuerdo mal, de la plataforma Docentes Libres y vinculada a intentos de la Generalitat de controlar la lengua que usan los profesores fuera del ámbito educativo. Me pregunto en qué estado se encuentra su investigación sobre este tema y si es algo que están investigando seriamente. Nosotros en realidad no somos investigadores, pero bueno, lo que sí hacemos es, cuando recibimos quejas de eso, dirigirnos a las autoridades competentes, primero para que nos den información, y luego a la luz de esa información hacemos o no recomendaciones. Nosotros lo que no queremos es favorecer un conflicto entre las lenguas, y desde luego queremos que se cumpla la Constitución explícitamente, la ley y la Constitución explícitamente en todos los extremos, en los extremos que han sido citados antes y en los extremos estos también. O sea, ley y Constitución siempre, en todo caso, y ese es el debate. Por eso es cuando me preguntan la ley de amnistía, pues el debate es, para mí, es el debate si es constitucional o no. Y esto, pues, como hay conflicto de interpretaciones, será también el Tribunal Constitucional que tendrá que intervenir. Esto es lo más probable. Con respecto a esos asuntos, pues estamos todos trabajando para que los casos no sean la generalidad, ¿eh? Y lo que, bueno, ya sé que nosotros recibimos y contestamos y he estado con ellos y le he hablado con ellos. Sí, pero no es paradójico que ustedes respondan pidiéndole información a la Generalitat, que es la parte por la que se sienten agredidos los que denuncian, y que ustedes le otorguen entonces la credibilidad a... No le otorgamos la credibilidad, pedimos argumentos y a raíz de eso actuamos, o decimos o nos dirigimos, en algunos casos concretos, pues diciendo que tienen inmediatamente que resolver esos casos concretos en los que ha habido. Tampoco queremos hacer una sentencia general de todo lo que ocurre en Cataluña por casos que, no digo que sean aislados, ¿no?, pero casos que recibimos. Sí, es un problema, yo lo reconozco, es un problema, pero repito, no caigamos también en la trampa de hacer las lenguas vehículos de confrontación cuando son una posibilidad extraordinaria de convivencia. Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias por su amabilidad y comprendan que tengo que hablar desde el lugar en el que hablo. Está bien, siempre que lo hagas desde este lugar que es este programa. No, pero es un honor venir aquí. Gracias por habernos acompañado, Ángel. En un cuarto de hora llegamos a las 10 de la mañana, ahora mismo volvemos y despedimos a los contertulios, claro, porque no vais a poder decir nada más.